Bueno, con ese prontuario, ¿verdad? De la carrera militar que ha llevado llegar hasta la máxima posición, que es ministro de Defensa en el país. Yo pienso que tenemos que comenzar hablando sobre todo por esa parte. La seguridad en la República Dominicana, pero también la seguridad en la frontera del país, donde hay aunque ha bajado un poco, hay un conflicto latente. Sabemos que todavía la situación está ahí dormida con nuestros vecinos haitianos. ¿Cuál es su parecer frente a todo esto que está viviendo en materia de seguridad del país? Mire, yo siempre he dicho que República Dominicana es uno de los países de América Latina que tiene más alto nivel de riesgos en cuanto a seguridad, puesto que estamos en el centro del Caribe y tenemos frontera terrestre con el país más pobre del hemisferio, que es Haití. A raíz de esa situación, últimamente se han venido dando ciertos conflictos de índole naturalmente diplomático, si se quiere, a raíz de una situación que se dio respecto a un canal en el cual entendemos que la única vía que podemos nosotros como nación poder tener algún tipo de desenlace favorable hacia República Dominicana es manejarlo de la manera diplomática, con organismos internacionales que puedan colaborar en cuanto a lo que es el malentendido que existe entre las dos naciones. La primera medida que se tomó, Cifrido, que fue cerrar la frontera. Esto es correcto. Hay quienes dicen están a favor y hay quienes no están a favor. Entonces, esto fue correcto con su experiencia. ¿Usted entiende que lo que se hizo fue lo correcto? Yo hubiese sido asesor del presidente o del gobierno, yo hubiese utilizado esa vía como último recurso. Yo siempre he dicho, y lo he dicho en otras ocasiones, que esto se parece a un almuerzo o una cena que te invitan y en el cual te están comenzando a brindar por el postre. O sea, debió haberse llevado primero una serie de elementos antes de llegar a la parte que era la más radical, que era cerrar la frontera. Y de hecho hemos visto cómo eso ha traído como consecuencia una afectación por parte de los productores, principalmente del Cibao, con respecto a lo que es el intercambio comercial que existe entre ambas naciones. Y existiendo que es un canal que estaban haciendo ellos y que realmente el río nace el lado dominicano, lo ideal hubiese sido comenzar por el río. O sea, si yo tengo la llave del río, que es donde nace, y yo tengo la vigía y tengo aspiraciones de lograr una presa como San Miguel, entonces yo comienzo por ahí y pongo a que ese grupo de haitianos que estaban haciendo este canal tuviesen que llamar o pedir que República Dominicana le permita tener acceso al agua. O sea, si yo tengo el nacimiento de este lado, yo puedo de alguna manera tener más elementos favorables a retener el agua de este lado que los mismos haitianos. Pero en el debate lo que se dice es, Cifrido, que existen acuerdos entre ambos países y que República Dominicana en otras ocasiones ha hecho canales también. Y le pregunto esto a usted por su experiencia, insisto, por todos los años que tiene, que tuvo dirigiendo esta parte militar. Sí, bueno, se ha hablado mucho del protocolo del 36 como producto del acuerdo del 29. También se ha hablado mucho de un acuerdo que se hizo, no sé hasta dónde eso, porque se ha hablado mucho en la prensa, pero no tengo elementos, datos que puedan confirmarme de qué manera se manejó, que fue del año 2021, donde miembros dominicanos, o sea, del gobierno dominicano, junto con una comisión haitiana, se sentaron en una mesa de negociación. No sé, porque se ha dicho mucho sobre eso y no tengo elementos que puedan ser contundentes o por lo menos resultantes de esa conversación. Lo que sí ha sido, y reitero, es el hecho de que se comenzó a hacer un canal en Haití, que eso naturalmente levantó una alerta. Pero también los organismos de inteligencia lo sabían, o sea, que se estaba levantando un canal de aquel lado. Y de un río en el cual Dajabón, le han llamado masacre, pero en realidad es el río Dajabón, que nace en República Dominicana y que la mayor parte del cauce o del trayecto de ese río está en República Dominicana. Entonces yo entendía o entiendo que debió haberse manejado desde el punto de vista geográfico con respecto al río y nosotros tratar de represarlo y evitar que, o por lo menos obligar a que los haitianos que estaban construyendo el canal traten de llegar hacia nosotros para negociar
el acceso al agua hacia ellos. ¿Usted entiende que el accionar desde las autoridades dominicanas frente a gestionar este impasse con los haitianos nos ha restado autoridad? Yo siempre he dicho que manejar situaciones de índole diplomático o de índole fronterizo con Haití es muy difícil y es muy delicado, porque hay que entender que siempre, no que Haití, a veces se dice que Haití tiene una ofensiva diplomática muy eficiente, no, eso no es así. Lo que pasa es que Yo soy una que también he pensado lo mismo. No, lo que pasa es que desde el punto de vista humano, cuando hay un conflicto entre dos grupos y en el cual hay uno que es más débil, entre comillas, más débil que el otro, la gente tiende a cogerle pena o por lo menos victimizarlo. Victimizarlo. Y ellos se victimizan muy bien también. ¿Tú me entiendes? Entonces, por ese lado hay que entender que la situación es compleja. Yo fui director de migración. Sí, fui ministro de las Fuerzas es, Armadas, fui ministro de Defensa, fui director del DNI por 12 años. Por eso digo que Ahora, para mí la posición más difícil que yo tuve fue director de migración. ¿Por qué? Porque naturalmente me tocó a mí el terremoto del 2010. Pero aparte de eso, cada decisión que uno tomaba en migración tenía que tomar en cuenta no solamente el factor de índole seguridad de la República Dominicana, sino también ser muy delicado o por lo menos muy prudente, porque cualquier situación que se da respecto a República Dominicana y Haití, eso tiende a ser explotado por personas. Y a cuestionar violación de derechos humanos. Totalmente. Acuérdense que no son suizos los que están ahí al lado, ni son salvadoreños, ni son nicaragüenses, son haitianos. Entonces, la historia y el proceso que se ha dado en ese país a raíz de la situación ordinaria que fue en 1804, cuando ellos se independizaron, ha sido muy cuesta arriba, vamos a llamarle de alguna manera, para esa nación. Y que a partir de ahí comenzó a deteriorarse progresivamente. Y el 2010, que fue el terremoto que provocó el impacto de que todo el mundo vio hacia Haití. Yo ponía el ejemplo de una persona en Múnich o una persona en París que se entera de un terremoto en una nación del Caribe donde hay dos naciones, una que es mulata, que era dominicana, y otra que es de negro, que es la parte haitiana, que es donde ocurre el terremoto. Y yo entré a Google y yo veo el proceso de la isla y veo que hay dos naciones totalmente diferentes, de culturas diferentes y de una historia que, a pesar de que tiene ciertas similitudes en ciertas épocas, también llevaron un proceso totalmente diferente. Y yo veo que en ese proceso que Haití se independiza en 1804 y Dominicana se independiza en 1844, 40 años después. 40 años después. Y se independiza de Haití. Entonces, desde el punto de vista cronológico, yo entendería desde allá de que, óyeme, ahí los intrusos son los dominicanos, porque se independizaron después de Haití. Sí. Cuando realmente, cuando llegó el primer negro de lo que sería Haití, teníamos 150 años teniendo negros en República Dominicana o en la parte oriental de la isla. O sea, lo que yo quiero decir... Se supone que Haití tiene una de las democracias, de las primeras democracias de toda América Latina, porque en ese proceso fueron uno de los primeros, o sea, en ser independientes, bueno, entender, pero no pasaron de ahí. Democracia bueno, nunca pero, no se han desarrollado. Democracia ni se han desarrollado ni han tenido en la democracia. parte teórica. Claro. No, y que fíjate lo que pasa también. Ellos destruyeron todos los medios de producción de lo que era la antigua colonia, que fue una colonia realmente, muy explotada por parte de Francia. De hecho, se decía que Puerto Príncipe tiene su nombre debido al barco llamado Port-au-Prince, que iba cada cierto tiempo a recoger la mercancía y los valores que desarrollaban. Pero yo pienso, Cifrido, que además después de Duvalier, Haití no ha tenido gobierno. Sí, es que lamentablemente, desde el punto de vista de lo que fue el proceso que se ha dado en Haití, recordemos que hay muchos sectores, hay diferentes. Bueno, de hecho, cuando Cristóbal y Petion, hubo dos gobiernos, uno en el norte y uno en el sur. Y el pensamiento del norte es totalmente diferente al del sur, como en República Dominicana. La forma de pensar del cibaeño es diferente al sureño, al del este, al capitaleño. O sea, somos países pequeños, pero también la orografía nos ha obligado a tener a veces un poquito de diferencia en cuanto a la forma de pensamiento y de ver la vida. Haití también ha sido lo mismo. Y recordemos que la historia haitiana en sus orígenes eran muchos negros que traían desde África con
dialectos totalmente diferentes. Y eso provocó que no hubo casi nunca una unificación por parte de las islas, con excepción, naturalmente, de Toussaint Louverture, que logró unificar en parte lo que fue la parte y Dessalines, que producto de eso también hay que entender que Dessalines también fue descuartizado por la misma población haitiana. O sea, que es bastante complejo. Es histórico todo eso. ¿Cuándo se incrementa ese tráfico de haitianos a República Dominicana? Después de la Sigfrido. muerte de Duvalier. Recordemos que cuando Duvalier era presidente, Baby Doc, vamos a decir, el hijo, recordemos que a raíz de la situación del manejo de los braceros, se negociaba de gobierno a gobierno y él obligaba a que los haitianos que venían a trabajar tenían que volver a Haití, porque era una forma de poder seguir comercializando Claro. con los braceros. Naturalmente, después que muere Duvalier, entonces comienza un proceso vamos a llamarle, de aspiración de democracia, y algunos organismos internacionales, y en estos Estados Unidos, que llegó hasta eliminar el ejército, que para mí fue un error garrafal para seguir intentando llevar la democracia a Haití. A partir de ahí entonces no hubo ningún tipo de control y para ellos era preferible que salieran los haitianos hacia afuera, hacia el exterior, como una manera de obtener remesas, porque ya no había ese intercambio de mano de obra a raíz de la situación de la molienda de caña en República Dominicana. O sea, hay que entender que las relaciones de Dominicana y Haití siempre han sido, y aparte de las relaciones, lo que es la visión del mundo respecto a esta isla, es muy compleja y hay que tener mucha prudencia para manejar ese tema. ¿Usted cree que ha faltado esa prudencia? Yo creo que sí.